Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo y como siempre digo, ya desde hace varios años tenemos esta cita semanal en donde nos encontramos básicamente para intercambiar, comentarnos información que creemos es de valor para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Semanalmente y diariamente, en realidad, en las distintas comunidades, a través de tu coach o a través de la información que distintos colegas también aportan, tanto médicos como coach, que somos todos finalmente en un proyecto común enfocados en ayudar a las personas a mejorar, obviamente, su condición física, su perfil de salud, generar bienestar y, ¿por qué no?, tener un proyecto de vida mucho más saludable junto con toda su familia, que eso sería lo ideal, ¿no? Que toda la familia esté afectada desde el punto de vista de la salud y del bienestar. En realidad, ya hace más, casi 18 años que estoy sumado a este equipo increíble de miles de coaches en el mundo, sí que estamos haciendo exactamente lo mismo, sí, todos los días transmitiendo este tipo de información y sumados a una propuesta, a un proyecto, a un propósito, sí, que realmente genera mucho valor en la vida de cada uno de nosotros y obviamente que se enriquece a través de los resultados que las personas que confían en este plan obviamente están logrando. Y esto es, creo yo, es uno de los premios más grandes que nos da esta posibilidad de estar trabajando juntos en Herbalife. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con una temática muy, de alguna manera, ya la tocamos en alguna oportunidad, pero que intento actualizar periódicamente, ya que siempre surgen temas nuevos o sugerencias nuevas o recomendaciones nuevas, pero que en realidad todas se enfocan obviamente precisamente al tema nutricional, porque es por ahí en donde estamos encontrando la verdadera respuesta a quizás a lo que desde el punto de vista médico o desde la industria farmacéutica no se ha logrado en muchos casos. El caso particular del tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con un tema que seguramente es conocido por muchos de ustedes. En las épocas que yo estudiaba, en realidad era una entidad que solamente estaba presente en determinado tipo de pacientes, ¿sí? Eran pacientes que sufrían de alcoholismo en general, ¿sí? O tenían algún déficit enzimático o algún trastorno congénito que generaba, obviamente, este trastorno que es el hígado graso. Pero esto es tan así que de hecho esta entidad que ha generado y que ha crecido proporcionalmente en la comunidad, en la ciudad y en la gente, tiene que ver básicamente con un cambio metabólico, un cambio que tiene que ver con nuestros cambios de hábitos en la alimentación fundamentalmente. De hecho, lo que antes se llamaba el hígado graso alcohólico, y este se encuadraba entre el hígado graso no alcohólico, hoy ya empieza a recibir la denominación correcta que sería un hígado graso metabólico, ¿sí? En donde la problemática de base, la problemática que subyace detrás de este tema está relacionado con nuestro metabolismo fundamentalmente. Es una condición, como decía, metabólica crónica y que se caracteriza básicamente por la acumulación de grasa, ¿no? Grasa en el hígado, ácidos grasos, triglicéridos, en las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, y que de alguna forma van alterando su función y van generando enfermedad de un órgano que es muy noble. El hígado es un órgano noble en el sentido de que se banca un montón de agresiones constantemente. De hecho, su trabajo es filtrar muchas precisamente condiciones que pueden llegar a ser tóxicas y desintoxicar también nuestro sistema. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Pero en realidad tiene un límite como todas las cosas. Y hoy por hoy, actualmente, en realidad, desgraciadamente, es una entidad que no tiene un tratamiento aprobado, ¿sí? Por las agencias regulatorias y que se ha convertido de alguna forma en uno de los trastornos hepáticos de mayor prevalencia a nivel mundial. Cuando uno analiza un poco cuál es la función del hígado, obviamente que no nos alcanzaría toda la hora, ni mucho más, ni todo el día para poder describir cada una de sus funciones, que son vitales, obvio, como todas las funciones del sistema, ¿no es cierto? Pero que en el hígado tienen una
de alguna manera una repercusión particular, desde el metabolismo de todos los macronutrientes, tanto sea proteínas, carbohidratos y grasas, la digestión, la producción de bilis, la síntesis de proteínas, por ejemplo, fíjense ustedes, síntesis de proteínas no es un tema menor, desintoxicación de la sangre, que en realidad hoy por hoy la descripción de más de 500 funciones en el hígado hacen de este órgano un órgano fundamental, ¿sí? Que si bien es muy resistente, el efecto crónico de nuestras conductas alimentarias es lo que, y nuestros hábitos también, indudablemente influyen en el daño que finalmente se genera y que lleva a la disfunción del sistema. ¿Sí? Ese es un punto quizás más crítico, ¿no? Llega un momento en que el órgano ya deja de funcionar. Un poco vamos a repasar todo ese tema nuevamente. Las causas están ligadas, obviamente, a lo que ya hemos hablado tantas veces, este fenómeno de la transición nutricional, estos cambios en nuestros hábitos, fundamentalmente alimenticios, y que ha degenerado básicamente en una modificación de nuestros sistemas que no está preparado para esa sobrecarga de calorías, ¿sí? Y de ultraprocesados que tiene la alimentación actual y que obviamente genera daño. Un daño que, como les decía, es crónico fundamentalmente y que conlleva una serie de enfermedades, la mayor parte de ellas generan muerte y discapacidad. En este momento son las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. A pesar de estas circunstancias que ustedes ven acá, ¿sí? De ser conscientes de toda esta situación, lo terrible del caso, por decirlo de alguna manera, es que las conductas alimentarias están claramente alteradas. Es decir, cuando uno mira esta imagen, que ya como digo, la he posado tantas veces, en realidad uno no termina de entender por qué no generamos el cambio y por qué no empezamos a aceptar que es necesario hacer una modificación en nuestra forma de alimentación. Indudablemente, esto está ligado un poco a la industria alimentaria y que de esa forma la industria permanentemente está bombardeándonos con imágenes, con estímulos que nos llevan a consumir alimentos con calorías vacías, con exceso de calorías vacías y aparte de exceso de carga química. Fíjense que a pesar de esta circunstancia, como les decía recién, a pesar de esta realidad que vivimos con respecto a la transición nutricional, en la Argentina, en realidad, no ha cambiado o sí ha cambiado la conducta para peor, ¿sí? De alguna forma, cuando uno mira cómo era el consumo de frutas, ¿sí? En el año 1996-97, comparado con el 2017-2018, y esto ha empeorado claramente, vemos una disminución de un 45%, por ejemplo, en lo que a frutas se refiere, o un 27% en lo que a verduras se refiere. Si esto lo llevamos al tema de legumbres también, hay una reducción del 47% o más, y ni un 30% en la reducción del consumo de carnes vacunas, que aparte de por sí han sufrido las consecuencias de una producción masiva y que obviamente las complica desde el punto de vista de contenidos de omega 6, carga de químicos, que tiene que ver con el tratamiento que sufren los animales de cría masiva, tanto sea carne vacuna, carne de pollo, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cría de pescados. Y los consumos de este tipo de animales claramente tienen una carga química en particular. Pero por el otro lado, a pesar de esto, la realidad es que hemos aumentado, por ejemplo, nuestro consumo en gaseosas, ¿sí? Que esto no es, bueno, o de comidas ya preparadas o listas para el consumo, para comidas que tienen obviamente también la característica de tener esta densidad de calorías vacías que generan tanto daño. Fíjense, más de un 84% de aumento en consumo en gaseosas, más de casi un 300% de aumento en alimentos que están esencialmente preparados para rápido consumo y que no tienen densidad nutricional válida. La enfermedad no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta en realidad a todo el mundo, ¿sí? Hoy por hoy la distribución o la prevalencia global, como ven ustedes ahí en los últimos 20 años, de la enfermedad de hígado graso, ¿sí? Está claramente ligado a un aumento de casi entre el 25 y el 30% de la población. O sea, entre un 25 y un 30% de la población adulta lo padece, ¿sí? Y las poblaciones que tienen obesidad, o los obesos en general, o sobrepeso,
tienen una prevalencia, es decir, una posibilidad de tenerla que va entre el 60 y el 80%. Es decir, que la obesidad y el sobrepeso son condiciones que están claramente ligadas al hígado graso. Casi le diría, en alguna medida, como van a ver ustedes, hay distintos grados de hígado graso, existe este compromiso, ¿sí? O sea que de alguna manera el fenómeno metabólico, la diabetes y la obesidad están claramente e íntimamente ligadas. En América Latina, específicamente en Sudamérica, les diría con mayor precisión, la prevalencia es de casi el 40%. Y de hecho ha sido tan creciente y seguirá siendo creciente, tanto como son o lo van a ser los números en obesidad y en diabetes tipo 2. Tanto es así que las últimas proyecciones marcan para el año 2030 un crecimiento del 180%. Es decir, fíjense ustedes que no estamos hablando de valores números pequeños o valores menores, estamos hablando de una condición de riesgo que de no generar cambios en nuestra consulta, obviamente que esto nos expone a mayor daño y enfermedad. Ahora bien, el tema es que el hígado graso como tal puede tener distintos niveles de compromiso, y esto tiene que ver básicamente con el fenómeno silencioso que tiene, o la característica silenciosa que tiene este trastorno de acumulación de grasa en este órgano. Inicialmente, la acumulación mínima, la inicial, que se llama esteatosis hepática, puede no tener expresión clínica, o sea, puede claramente, no lo tiene, síntomas característicos, ¿sí? Más del 50%, como les dije, los pacientes que tienen obesidad sufren de algún grado de hígado graso, y en este caso, obviamente, la presencia de esteatosis hepática o esta etapa inicial del fenómeno, obviamente está presente en la mayoría de las personas con obesidad. Obviamente que, por el otro lado, se va convirtiendo progresivamente, en la medida que el proceso y el estímulo de acumulación de grasa continúe, en distintos grados o estadios, como son la esteatopatitis o la cirrosis, que es la mayor, ahí ya empezamos a conocer un poquito más la condición de insuficiencia hepática, ahí ya se determina la condición de insuficiencia hepática, y de alguna forma llevar al cáncer como un camino final, ¿no? Tanto sea la insuficiencia hepática y el cáncer están íntimamente ligados con este proceso evolutivo, y que tiene que ver esencialmente no con la presencia de alcohol necesariamente, sino que está ligado fundamentalmente a la forma de alimentarnos, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado en repetidas ocasiones, y entendimos que no es necesariamente la ingesta de grasa, sino básicamente la ingesta de calorías vacías, que pueden venir en distintos formatos. Hoy, obviamente, el culpable mayor, al cual básicamente acusamos permanentemente, es claramente los carbohidratos. El exceso de carbohidratos que tenemos en nuestra dieta claramente nos expone a que se transforme ese exceso calórico aportado en grasas que van a ir a depositarse precisamente en distintas localizaciones, y obviamente la localización visceral y hepática indudablemente es una de ellas. Pero cualquier exceso calórico en cualquiera de sus formas, indudablemente también se transforma en grasa. Esto es importante tenerlo en cuenta. A veces uno dice, bueno, no como carbohidratos y me vuelco absolutamente a las proteínas, y no es tampoco ese el camino. La idea es que uno debe tener una dieta con aporte calórico balanceado y aporte nutricional completo, ¿sí? Cuando hablo de aporte calórico balanceado, se refiere a las tres fuentes de calorías, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y cuando hablo de carga nutricional completa, es que debe ser completa tanto en macro como en micronutrientes, vitaminas, minerales y elementos de traza, oligoelementos, etcétera, que son algunos principios bioactivos, incluso, que sin ser macro ni micronutrientes forman parte también de nuestra alimentación y que son necesarios, ¿sí? Entonces, este fenómeno que lleva a la acumulación está ligado a nuestros hábitos alimenticios, y que indudablemente inducen a la construcción de la enfermedad. Ahora bien, lo interesante es que la población obesa no obesa en realidad, o la obesa no es la única que puede estar afectada, ya que la población no obesa tampoco está exenta de desarrollar el trastorno, de desarrollar este tipo de enfermedad hepática, ¿sí? Y de hecho, la prevalencia en este grupo
estoy hablando del grupo de los no obesos, puede llegar a ser cerca del 30%. Es decir, personas que no necesariamente muestran un aumento de peso, ¿sí? O que uno interpreta que son de alguna forma saludables, pero que cuando los evaluamos a través de los escáneres de composición corporal, o en cualquiera de sus formas, pero particularmente en nuestra actividad cotidiana, seguramente te deben haber hecho un escáner de composición corporal y si no te lo han hecho, te recomiendo que le digas a la persona que te invitó que te lo haga, porque es una información fundamental, ya que de por sí nos pone al tanto de cuál es nuestro porcentaje de grasa, no solamente de grasa total, lo que definiría la condición de obeso o no, sino también de grasa visceral que ya te está poniendo dentro de un contexto de enfermedad y de riesgo muy alto. La característica de la enfermedad como tal, ¿sí? Es que, que su afección es multisistémica, por decirlo de alguna manera. Afecta a muchos órganos, no solamente al hígado, ¿sí? Y tiene una mortalidad bastante alta, o sea, lleva a la muerte en un 10, casi en un 10%, ¿sí? Estas estimaciones, obviamente, y esto es interesante tenerlo en cuenta, es que de acuerdo a algunos artículos, lo que se informa es que el 50% de los pacientes con esta cuestión inicial de esteatosis hepática, ¿se acuerda la que vimos? El momento inicial de acumulación, tiene una altísima chance de evolucionar a la fibrosis hepática finalmente y a la insuficiencia. Es decir, librado a su evolución natural, corremos el serio riesgo de que este trastorno nos lleve obviamente a esta condición de fibrosis, sí que no es obviamente la que nosotros deseamos. La idea es detener este fenómeno lo antes posible. ¿Tá? En general se dice que actúa o que su forma de desarrollo es en dos golpes, ¿sí? Uno, y en principio es la acumulación inicial, que es lo que constituye esta esteatosis hepática, que es lo que ven ustedes acá, y después el proceso fibrótico que se va desarrollando gradualmente, que es un proceso crónico, ¿sí? Un proceso inflamatorio crónico que obviamente es el que genera el daño final, ¿sí? Uno va pasando acá, ustedes ven, primer paso, segundo paso, tercer paso, tiene que ver básicamente con el fenómeno y el proceso clínico, cómo se expresa en la persona y lo que sucede bioquímicamente. Pero más allá de este proceso químico de daño a nivel del hígado, afecta a determinadas poblaciones puntualmente. Ya hablamos de la obesidad, ¿sí? La obesidad ya de por sí es una condición de riesgo crítica, severa, ¿sí? Pero por el otro lado, aparte de la obesidad, existen, como le digo, condiciones que pueden también agravarlo. Después de la menopausia, las mujeres presentan un riesgo mayor de desarrollar este tipo de trastorno, de este hígado graso, y de alguna manera esta prevalencia, hacia esta posibilidad de tener este trastorno, puede oscilar entre un 15 y hasta un 62%, como ven ustedes ahí en la imagen. Las mujeres posmenopáusicas presentan tasas más elevadas de fibrosis avanzada en comparación con los hombres, de hecho, y si bien el hígado graso es más frecuente en los hombres, se ha observado un aumento de la prevalencia entre las mujeres en la última década. Es decir, esto es consecuencia de múltiples factores que tienen que ver con nuestra realidad y nuestras elecciones diarias. Obviamente que hay aspectos genéticos que facilitan, sí, pero indudablemente no por nada llega a ser hoy por hoy la principal causa de trasplante hepático en las mujeres. Es decir, que la población femenina tiene una condición particular de exposición a esta enfermedad que obviamente le genera daño. Como les decía, hay muchas enfermedades que están asociadas al el hígado graso desde el punto de vista de entendiendo que comparten el fenómeno metabólico y el daño metabólico. Esto es la enfermedad vascular, la osteoartritis, la enfermedad renal, la diabetes, las piedras en las vesículas, la apnea del sueño, el ovario poliquístico, muchos estirpes de cáncer están claramente ligados a la presencia de hígado graso, los trastornos vasculares cerebrovasculares, la enfermedad cardíaca, claramente son todas condiciones que están claramente también, como decía, relacionadas a la presencia de esta enfermedad. Ahora bien,
Dicho esto, decir, bueno, pues cuál listo, está bien, ya lo entendí, ya entendí que el problema es cómo comemos, hay que corregir la forma de alimentarnos, tenemos que mejorar nuestra forma de alimentación y nuestras elecciones, pero bueno, dame alguna pauta, dame algunas indicaciones que me puedan servir como para empezar a hacer de alguna manera este proceso de, ¿por qué no?, de recuperación de la función. Algo que no les comentaba es que durante todo ese proceso evolutivo que puede llegar a tener el hígado graso, existen condiciones que claramente pueden llevarlo a un retorno, ¿sí? Cuando veíamos esta imagen, ¿se acuerda? Bueno, la esteatosis hepática, la esteatohepatitis en menor medida, a medida que nos vamos avanzando en esta condición, obviamente la posibilidad de regresión se hace más difícil, no imposible, pero sí más difícil. Pero las etapas iniciales, que es el periodo más importante de duración, indudablemente estamos a tiempo para poder corregir múltiples factores que son los que influyen en la producción de la enfermedad y obviamente de esta manera, ¿por qué no evitar las complicaciones? Hoy por lo que claramente, y ahí hay un artículo de referencia, el concepto que está ligado a de alguna manera, recuperación de la función hepática es inicialmente a generar una restricción calórica, ¿sí? De no más de 500 calorías al día, obviamente, pero lo ideal sería que dentro de tu plan de alimentación cada comida no supere o no llegue a las 500 calorías. Eso sería inicialmente un punto y una reducción de la carga calórica diaria de 500 calorías, ¿sí? Un punto de referencia, por lo menos desde lo que la literatura científica hoy nos aporta, ¿sí? La dieta mediterránea es la que quizás más se ha acercado a este concepto y desde el punto de vista de lo que el artículo, incluso esta revisión ha planteado, lo que claramente se recomienda en el consumo de personas con o de cualquiera de nosotros para evitar este trastorno es el de prebióticos y probióticos, aumentar el consumo de cereales, proteínas vegetales, ácidos grasos, ¿sí?, monoinsaturados, omega 3, el café, la taurina, ¿sí?, son aminoácidos que cumplen funciones específicas junto con la colina precisamente para mejorar el filtrado hepático y la función hepática, ¿sí? También con estas sustancias bioactivas como el resveratrol, ¿sí?, que también tiene reconocida una función a nivel de la recuperación de la función hepática. Obviamente que dentro de este grupo, dentro de las personas que nos están escuchando, puede haber algunos que consuman ya los productos de Herbalife, que ya están en un plan de suplementación inteligente y esto obviamente les genera cierta ventaja y beneficio en cuanto a al consumo de lo que hoy por hoy las recomendaciones refuerzan diariamente en cuanto a sugerencias para la alimentación. El consumo, como les decía, de omega 3, las proteínas de origen vegetal, la fibra, forman parte de elementos esenciales, ¿sí?, como ven ustedes, y que son claramente recomendados por el consenso científico para poder, de alguna forma, a través de la evidencia que tiene demostrada, ¿sí?, mejorar la función hepática y recuperar, ¿sí?, esencialmente esa función. Nosotros sabemos que normalmente nuestra alimentación debe estar o debe contemplar claramente un patrón, ¿sí?, que tiene que ver fundamentalmente con el porcentaje de nutrientes que yo debo ingresar diariamente desde el punto de vista del aporte de calorías. La relación 40-30-30, ¿sí? 40 de carbohidratos, 30 de grasas, 30 de proteínas, inicial es la que tratamos de aplicar en nuestro programa o en lo que hoy por hoy la Organización de Mundial de la Salud recomienda, pero sin perder de vista el aporte de fibra, el aporte de omega 3, como recién rezaba las indicaciones del consenso que acabamos de ver. En la alimentación convencional, obviamente, es bastante difícil poder lograrlo por la presencia
química en esencia, y por la dificultad de lo que el ritmo de vida hoy por hoy nos genera, ¿no? Este concepto de generar un balance entre caloría ingresada y caloría gastada es fundamental entenderlo. Y esto está relacionado un poco a el cálculo que seguramente aquellas personas que ya están consumiendo la suplementación y que han hecho un reemplazo alimenticio a través de los productos Herbalife, ya lo tienen más acotado y más ajustado. Y aquellas que no, obviamente lo que deben apuntar y lo que deben intentar es lograr un balance claro entre esa carga calórica de lo que ingresan y de lo que salen. Cualquier exceso calórico, sí, indudablemente va a terminar transformándose en grasa. Y esa grasa en general va a ir a acomodarse en el hígado. Hoy estaba hablando con una persona que está iniciando su plan y me contaba cómo eran sus desayunos, que cuando uno lo escuchaba parecía muy saludable, ¿no? Huevos revueltos, 3 huevos revueltos, con palta y con una serie de componentes más, incluso incluía fruta, pero que, claro, cuando hacíamos el resumen calórico de ese alimento, estaba superando las 500 calorías y obviamente ese exceso calórico no le iba a ser muy saludable, por más que los componentes eran saludables. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que el beneficio que genera hoy por hoy la alimentación suplementada es que precisamente a través de Herbalife yo puedo tener un cálculo mucho más preciso de qué es lo que estoy comiendo con control calórico. ¿Cuáles son las grandes dificultades de aplicar esto sin la suplementación? Bueno, hay una serie de dificultades que es importante que lo sepan, un poco para estar alertas en el momento de iniciar su plan, y esto está relacionado obviamente con temas muy prácticos. Uno es la falta de tiempo, la falta de variedad, si uno termina cansándose, si de tanto huevo y revuelto y etcétera, etcétera, porque realmente uno tiene que también contar con esta característica de la variedad para adaptar el paladar. La calidad versus costos. Hoy comer sano, ¿sí? Buscar fuentes saludables de alimento no es fácil, indudablemente es un gran problema. Y no solamente que no es fácil por confiable o no, si bien no estoy en contra de las dietéticas, pero claramente la mayor parte de los productos que venden las dietéticas no tienen etiquetado o vienen en oferta a granel, y esto obviamente también uno no sabe qué fuente tiene, de dónde sale y qué tipo de tratamiento ha tenido y a qué ha sido expuesto. Si ha respetado las condiciones de clima, de temperatura para estar guardados. Hay un montón de factores que influyen en la alimentación que uno no recibe directamente de la planta, ¿sí? Distinto era mi padre, que era campesino, vivía en el campo, obviamente, cultivaba y lo que cosechaba a sí mismo se lo comía. Ya cuando estamos hablando de productos, si bien pueden ser muy naturales y que las fuentes no las conocemos ni la a ver, el tiempo que ya llevan en oferta para ser vendidos, obviamente que la cosa se complica si no han sufrido algún tipo de tratamiento previo. El tema es también esto, el tema de los costos. Acá la conjugación de el nos gusta y lo más barato es lo más complejo, porque habitualmente esta es la que genera más daño, porque habitualmente la relación con carga nutricional adecuada no es la que contemplamos como debiéramos hacerlo. Son poco confiables, por lo que comenté recién, y la relación calorías-nutrientes no es muchas veces la correcta y en general la presencia química es excesiva y casi les diría inevitable. De alguna forma, somos rehenes de una condición alimenticia que está determinada por la industria. Es por eso que es fundamental, de alguna forma, entender que esto es así para no tomar conductas correctas y tomar las decisiones correctas para un poco evitar el daño que hoy por hoy la industria nos genera. Ahora, de esta manera es donde de alguna forma para las personas que están suplementando con Herbalife está resuelto. ¿Por qué? Porque el concepto de Herbalife, el programa Herbalife, es un programa que va más allá de los productos, que promueve un estilo de vida activo y saludable, ¿sí? Y que está íntimamente ligado también al aporte de una carga nutricional completa, pero con control calórico. Eso creo yo es quizás uno de los factores fundamentales que hoy por hoy nos ofrece Herbalife. Hoy cuando miramos nuestros productos, y esto es interesante, y vemos la carga de nutrientes, de macro y micronutrientes que me ofrecen,
me dan ya claramente una idea de que estoy en buenas manos desde el punto de vista nutricional. Lograr esta carga nutricional que ustedes ven ahí, ¿sí? En forma controlada desde el punto de vista de calorías, ¿sí? Y así también en función de la ingesta diaria recomendada, que son los valores que ustedes van a ver, ven ahí en negro, ¿sí? Al lado de cada micronutriente, al lado de las vitaminas y al lado de los minerales, es prácticamente imposible en la forma convencional. Hay algunos de estos nutrientes, por ejemplo, como la colina, ¿sí? Que está presente precisamente en las proteínas vegetales, que son fundamentales precisamente para la metabolización hepática y para la prevención del hígado graso. La colina es un elemento esencial y que está presente, como les digo, en las proteínas de origen vegetal. El zinc, el selenio, también son elementos, son micronutrientes fundamentales, ¿sí? Porque tienen una acción antioxidante y sobre el metabolismo de las grasas fundamental y cuya deficiencia, de alguna manera, es la que afecta y aumenta y puede aumentar claramente el estrés oxidativo en el hígado. ¿Sí? El déficit de selenio, el déficit de zinc influye y mucho. Entonces, aquellos que están suplementando estén tranquilos porque están recibiendo la carga y el aporte correcto, adecuado a través de su batido en la mañana y también a través de las multivitaminas, que es un producto fantástico, fundamental, que recomiendo claramente se sume al batido porque te da el combo nutricional completo en el día, ¿sí? Para aquellos que no lo están haciendo, deben contemplar aquellas fuentes naturales que aporten estos micronutrientes para asegurar que su funcionamiento hepático esté depurado y de alguna manera tener estos procesos de detoxicación para que el hígado de alguna manera recupere sus funciones. ¿Tá? Vamos a hablar de algunos micronutrientes esenciales que tienen un patrón particular, ¿sí? Uno, uno de los déficits más marcados que vemos en general en las personas con hígado graso es el déficit de vitamina D, ¿sí? Más que nada por los procesos de metabolización y procesos de transformación que la vitamina necesita. Es por eso que la suplementación ayuda, ¿sí? Y mucho en esta condición, ¿sí? Y de alguna forma la presencia de la vitamina D permite que las enzimas hepáticas funcionen mucho mejor. De hecho, lo que han mostrado distintos trabajos es este tema de bajar los indicadores inflamatorios, que son los que nos van mostrando cómo progresa la enfermedad, ¿sí? O cómo va mejorando la enfermedad. Es un determinante de laboratorio interesante para tener en cuenta. En Herbalife, los que ya estén suplementando tienen en el extracal, más allá de que los batidos y las multivitaminas contienen también vitamina D y calcio. Obviamente este producto es específicamente vitamina D y calcio y nos permite junto con el zinc, el magnesio y el cobre constituir los fijadores necesarios para que esta vitamina también influya a nivel hepático. Fíjese qué interesante, un producto que en un principio simplemente hablábamos tenía relación con el tema del déficit de calcio en las mujeres particularmente, hoy por hoy ya estamos considerando en realidad su función a nivel de la función hepática, que no es un dato menor. También hablamos de la vitamina D cuando hablamos de la inmunidad, recuerdan. Ya vamos a volver un poco a ese tema en particular. Otro de los productos que quisiera hablar, más que de los productos de los micronutrientes que debiéramos considerar, como bien ya lo mencionó, es el omega 3. ¿Sí? El omega 3 cumple un rol fundamental, como les decía, como por su acción antioxidante y antiinflamatoria, ¿sí? Disminuye claramente, y esto está demostrado, por lo menos en lo que la literatura científica nos muestra, la infiltración de grasa en el hígado y de hecho disminuye la inflamación, ¿sí? Y fíjense qué interesante, de alguna forma la dieta, ¿sí? O de alguna manera acomodar nuestra alimentación, corregir nuestra alimentación, mejora claramente la función hepática, a punto tal que en un trabajo muy interesante mostraba precisamente cómo solo la dieta podía salvar hasta 10 veces más vidas que las cirugías y los tratamientos en general. Y esto yo creo que habla un poco del poder que tienen nuestras decisiones diariamente, ¿sí? Estas pequeñas decisiones diarias que en el fenómeno acumulativo, ¿sí? Que va generando el día a día,
van precisamente redundando en una mejor función, en una vida mucho más saludable. El omega 3 es una pieza fundamental en nuestros programas, usted lo sabe muy bien, seguramente tu coach te lo debe haber recomendado, y esto tiene que ver porque cumple funciones en todas las áreas, no solamente que te ayuda a bajar peso, sino también que actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos, te actúa sobre los metabolismos de las grasas, es cardioprotector, protege nuestras arterias, protege nuestro cerebro, modula nuestra inmunidad, es decir, eh, el omega 3 es una parte esencial de nuestra alimentación y esto lo debemos incorporar y desgraciadamente como no lo podemos acumular, no tenemos depósito, no lo podemos producir, la única forma es a través de la suplementación, ¿sí? Y en este sentido, Herbalife Line es indudablemente el producto de referencia. Eh, Obviamente, sí, no puedo dejar de hablar de otro factor fundamental en el funcionamiento de este sistema, que es la microbiota. Ustedes saben que la microbiota es una pieza, un eslabón de alguna manera primario en todo lo que es el proceso digestivo, ¿sí? Todo pasa a nivel digestivo intestinal para que se generen los procesos iniciales metabólicos de transformación y de absorción del nutriente para que llegue a cada uno de nuestros sistemas y a cada una de nuestras células. En este sentido, incorporar o aumentar el aporte de fibra, lo vimos en un diapositivo previo, ¿sí? Es también una pieza fundamental en todo esto. Es esencial tenerlo en cuenta. Es fundamental, de alguna manera, incorporar fibra en nuestra dieta. Para aquellos que no estén suplementando, obviamente esto lo van a encontrar en verduras y en frutas que, si bien ya no aportan la carga nutricional que aportaban quizás hace 50, 60 años atrás, sí siguen siendo una fuente ideal de fibra. Entonces, de alguna manera, la indicación de la incorporación de verduras, frutas, legumbres dentro de nuestra alimentación diaria es esencial y fundamental para precisamente mejorar los procesos metabólicos que hacen a la función del hígado en particular, ¿sí? Y en este sentido, fíjense ustedes, el hígado graso, existen alteraciones de la barrera intestinal y producción de diversas sustancias proinflamatorias con actividad directa a nivel del hígado, situaciones que se conocen como teoría eje hígado-intestino. Es decir, hemos hablado del eje cerebro, microbiota, intestino, intestino, microbiota, cerebro. Ahora estamos hablando de otro eje, ¿sí? De otra interacción muy poderosa, que es la interacción que existe directamente entre el hígado y el intestino. Entonces, es fundamental tener en cuenta este concepto, ¿no? La restauración de la microbiota intestinal normaliza la permeabilidad intestinal y su funcionamiento, disminuyendo de esta manera, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Y esto también permite metabolizar mucho mejor los distintos nutrientes y de alguna forma ayuda al fenómeno hepático que les acabo de mencionar. La fibra activa, ¿sí? Tomarla 2, 3 veces por día, incorporada a tu batido o incorporada a cualquier bebida funcional. Si este concepto que ya seguramente tu coach te debe haber explicado, el poder utilizar distintos productos de Herbalife asociados, ¿no? El aloe con la fibra y agua, la fibra con el té o la fibra con el beverage. Es decir, hay distintas combinaciones que cada uno puede hacer de acuerdo a sus gustos o incorporarlas en distintas recetas como lo hacemos habitualmente en los talleres de alimentación correcta, cuando te contamos, o en los talleres de cocina, en donde te mostramos distintas recetas, como sucede también en las comunidades de WhatsApp, en donde se intercambian recetas que se caracterizan por precisamente poder combinar estos productos dentro de los alimentos y hacer este tema de la variación en la alimentación que hace también a la consistencia y constancia en el mantenimiento del plan. De lo que vamos a hablar ahora también es de otro concepto que es fundamental desde el punto de vista de la fibra. Una de las incorporaciones recientes me sirve también para dar pie a un elemento también en nuestra alimentación que es fundamental, que son los betaglucanos. Los betaglucanos están presentes fundamentalmente son extraídos de la avena, entre otros productos, o de determinados hongos,
y cumplen una acción diferente o de alguna forma más específica dentro del grupo de las fibras. Este artículo, sí, que relaciona el consumo de beta-glucanos con el hígado graso en particular, una revisión que se hizo hace unos años atrás, en el año 2022, fue muy interesante porque en realidad lo que planteó fue lo siguiente, ¿no? Como bien ustedes dicen ahí, leen ahí, los betaglucanos se han estudiado como una alternativa para el tratamiento del hígado graso no alcohólico en su etapa inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estos betaglucanos lo que hacen es reducir el colesterol, esto ha sido claramente demostrado, un plan de 4 semanas genera ya reducción del colesterol sin ningún tipo de tratamiento extra, ¿sí? Los niveles de triglicéridos y de grasa hepática. Imagínense ustedes si lo combinan con el omega 3, obviamente el efecto sobre ese metabolismo va a ser mucho más poderoso. Es decir, la incorporación de este componente, el betaglucano, como les digo, que surge particularmente de la avena, de algunas levaduras, hongos particularmente, es fundamental. Obviamente que uno diría, bueno, perfecto, voy a incorporar a la avena dentro de mi plan de alimentación. El problema que reside en este caso es el de siempre, es decir, aplicar en este mismo concepto la carga calórica, tener en cuenta el tema de la carga calórica, porque si nos excedemos estamos en problemas. Lo interesante de estos trabajos es que estipulan que aproximadamente con 4 miligramos por kilo, calculen ese 4 por 7, 28, son 28 de alguna manera que de alguna forma nos sirven una persona de 70 kilos para poder tener una carga o un aporte de beta-glucanos interesante. Nosotros estamos muy por arriba de ese aporte, ¿sí? Hoy por hoy 2 medidas de beta-glucanor, que es nuestro beta-glucano, que contiene un beta-glucano de alguna manera que tiene un procesamiento específico, por eso tiene un nombre registrado, que es el Odwell, y que es la forma más, con mayor y mejor biodisponibilidad también, ya que tiene un proceso que lo ha mejorado de alguna manera y que nos permite utilizar pequeñas cantidades con un mejor control calórico y con un mayor efecto que si yo lo tuviera directamente de la avena, ¿sí? Entonces, 2 porciones diarias sería lo mínimo ideal. Yo siempre recomiendo 3, ¿sí? ¿Por qué 3? Porque en realidad los trabajos también muestran que por arriba de estos 3 gramos día de beta-glucano, ¿sí? Con 2 porciones recibo 3 gramos día, por día, ya llegando a 4, logro también tener control sobre los mecanismos de insulinoresistencia. Entonces, es un factor que obviamente multiplica el efecto en el hígado graso particularmente. Y lo que les decía de la carga calórica es fundamental. Si bien uno puede tener o buscar fuentes de beta-glucanos en distintos alimentos, el gran problema que tenemos es la carga calórica que esos alimentos nos proveen para generarnos el mismo aporte de 3 gramos de beta-glucanos, ¿se entiende? ¿No? Yo necesitaría 6 rebanadas de pan integral, por ejemplo, que me aportarían casi 400 calorías, o 9 galletas de avena, que son 575 calorías, ¿sí? O 2 tazas de cereales, que son 650 calorías, ¿se entiende? En cambio, estas 2 porciones de beta-glucanos me están aportando solamente 38 calorías en el día. Este es el gran tema y de alguna manera si se quiere, el trabajo que hace Herbalife en el desarrollo de sus productos. Este concepto de generar este equilibrio entre aporte de nutrientes completo, saludable, fuente natural y control de calorías. Obviamente que hay mucho más que hablar con respecto a distintos tipos de productos que colaboran. Creo que con esto ya tenemos una pauta básica, inicial, como para empezar a hacer algunas correcciones en nuestra alimentación, pero no puedo continuar sin dejar de hablar de las funciones que cumple la actividad física en todo esto. Hay múltiples trabajos también que están hablando precisamente de este efecto terapéutico de la actividad física, particularmente a nivel de hígado graso. Uno incluso lo estaba hojeando hoy esta mañana, de aparición muy, muy reciente, y que precisamente inducen este concepto de, o promueven este concepto de mejorar la condición metabólica, ¿no? La actividad física tiene un papel protector en contra del desarrollo del hígado graso, ¿sí? Y particularmente
particularmente me refiero a la actividad de fuerza, ¿sí? Y los individuos físicamente activos tienen menos prevalencia, eso es lo que se ha observado, de hígado graso, sin tener en cuenta los valores de la composición corporal o del perfil de lípidos que tenga. Quiere decir que ya de por sí la actividad física genera una serie de fenómenos. Aumenta la lipólisis, o sea, libera de esta manera ácidos grasos, aumenta los transportes de los ácidos grasos e incorpora estos ácidos grasos a la mitocondria, que es la unidad de energía, es como si fuera nuestra batería, ¿no? Entonces, de esta manera, su combustión permiten de alguna manera generar también energía. Reutilizan, por decir así, la grasa en nuestro beneficio. Vamos ahora, y pues ya como cierre y final, ahí dice 5, pero en realidad son 6, perdonen, no, habría que corregir el diapositivo. Son 6 recomendaciones para prevenir el hígado graso. Un poco como veníamos recién charlando, hay que aumentar el consumo de alimentos de fuentes naturales, esto es fundamental, ¿sí? Y esto es la gran dificultad que tenemos habitualmente. Entonces, acá lo que se agrega es este concepto de aumentar alimentos de fuente natural o de alimentos que estén construidos con principios activos naturales. En este sentido, Herbalife se anota en este punto inicialmente como un recurso válido, y esto lo tienen en cuenta aquellas personas que ya están teniendo su plan. Aquellos que no, insisto, deben tratar de incorporar estas fuentes naturales, las menos procesadas, si posible, para extraer la mayor cantidad de nutrientes de alguna manera de ellas. Y obviamente ricos en fibra. Como recién dijimos, el valor de la fibra en este eje hígado, microbiota es fundamental. Vamos por la segunda. El, la segunda dice, ¿dónde estamos? Acá. Muy bien. Limitar azúcares simples y las harinas refinadas. Como siempre dijimos, azúcares simples y harinas refinadas son la madre del gran problema que tenemos en nuestra problemática metabólica actual. Abundan y prácticamente les diría que la mayor parte de nuestra alimentación diaria está ligada precisamente a la presencia de estos elementos. Quizás la recomendación inicial que cualquiera de los coaches promueve es una de las que uno debe tener más presente constantemente, es decir, alejarse de las harinas procesadas, de los ultrafiltrados, por decir así, de los ultraprocesados, de las harinas refinadas y de los azúcares simples lo más que puedas, ¿sí? ¿Cuánto es esto? Eso, lo más que puedas. Incorporar grasas saludables. Y obviamente acá estamos hablando de fundamentalmente omega 3. ¿Sí? En formato convencional, el aceite de oliva te aporta obviamente omega 3 y los omega 3 que aportan los cereales, no es que no podemos considerarlos, pero no son los que el organismo necesita. El organismo necesita omega 3 de cadena larga y los que aportan los cereales esencialmente son omega 3 de cadena corta. Yo necesito gran cantidad de estos omega 3 de cadena corta para producir los de cadena larga, que son los que mi cuerpo necesita, los EPA y los DHA. Entonces, no es que les diga que no, pero básicamente no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de aporte de grasas y de omega 3. Asegurar proteínas de buena calidad. Ustedes saben, y ya lo hemos charlado muchas veces, que Herbalife básicamente es una alimentación hiperproteica, pero por una característica esencial que tiene nuestra alimentación, que es carente de proteínas de buena calidad. Siempre lo digo, lo ideal cuando uno arma su plato es que debe armarlo en base a proteínas. Proteínas y, si tu plato contiene proteínas y después ponerle los carbohidratos y las grasas necesarias para balancearlo. 40, 30, 30, 40 carbohidratos, 30 grasas, 30 proteínas. Pero la estructura inicial que debes asegurar tener es la de proteínas. Y acá entra el tema del cálculo. ¿Cuánta proteína necesita tu cuerpo? ¿Sí? Porque tampoco es bueno que le des demasiado, porque si le das demasiado, como dijimos, el exceso calórico, así sea que venga de las proteínas, inevitablemente se va a transformar en grasa también. Entonces, de esta forma, el escáner de composición corporal, así como el trabajo de tu coach calculando la carga proteica diaria que debes ingresar, es fundamental. Así que preguntarle a tu coach y a través del escáner determina cuánta es la proteína diaria que debes incorporar y en función de eso repartirla en tus comidas principales, ¿sí? Respetando ese porcentaje que te comenté, 40, 30, 30. ¿Sí? Esto es una modalidad muy, muy
concreta y simple y ordenada de pensar el alimento de otra manera, ¿sí? Dejar de pensar en churrascos, ensaladas o fideos y empezar a pensar en proteínas, carbohidratos y grasas, que es lo que mi cuerpo necesita, más allá del formato en el que venga, ¿sí? En este sentido, obviamente, la suplementación de Herbalife me aporta una ayuda impresionante, ¿no? Fundamental. Usar suplementos nutricionales en forma inteligente. Y acá es donde aplica la necesidad del suplemento. Y yo no hablo como una opción, insisto, desde el punto de vista de asegurar la carga nutricional completa con control calórico y de fuente natural. Hoy por hoy, la suplementación de Herbalife es la suplementación inteligente a la que me estoy refiriendo. Y obviamente por eso es el último punto, agregar la actividad física como una parte fundamental del plan. En las plataformas, en las recomendaciones que te va a dar tu coach, hoy tenemos muchos recursos para poder sumarte a distintos planes de actividad, incluso en tu casa. Y aparte empiezan ya los días lindos, la época ideal para poder empezar a animarse a salir, exponerse al sol, vitamina D, todo esto forma parte, estar descalzo en el césped, forma parte de también generar metabolismo adecuado y genera energías positivas. De eso también se trata. El concepto, como ustedes saben, arranca siempre para nosotros desde el producto, arranca desde el concepto de aportar una carga nutricional completa, pero desde la base natural, que es la característica de los productos de Herbalife, este concepto de la semilla hasta la mesa del consumidor, hoy por hoy respetando y cuidando las condiciones de embalaje, las condiciones de temperatura y ambiente para asegurar que llegue a los 5 continentes con sus variaciones climáticas, obviamente, y asegurando que esta carga completa, esta carga nutricional sea completa, ¿sí? El, hoy este respaldo académico científico que tenemos, que ya lo hemos mencionado tantas veces, el respaldo de las certificaciones, que ya son múltiples, no son solamente estas, sino hacen que el producto se haya transformado sin lugar a dudas en el número uno de referencia a nivel mundial, ¿sí? Y esto tiene que ver con este concepto de aporte nutricional completo, de calorías controladas y de fuentes saludables de que tanto hablamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayamos de alguna forma avanzado con el tema de entender lo del hígado graso y cómo corregirlo. La idea es que empieces ya a iniciar tu plan, ¿sí? De alguna forma para poder, ¿por qué no?, promover una condición de salud no solamente para vos, sino para los que te rodean. No solamente se trata de vivir mucho, sino de vivir lo mejor posible y en las mejores condiciones, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo la semana próxima. Siempre, siempre tocan un tema desde el enfoque nutricional. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la semana que viene.